Bien. Entonces, lo que habíamos estado viendo hasta la semana pasada, ¿cierto? Lo último que alcanzamos a ver fue este gran tópico, que es lo que yo les había mencionado, que es el coloreo de grafos. Y que, como les dije anteriormente, es un problema, digamos, que se utiliza en modelamiento de muchas cosas. Y claro, no es tan relevante, digamos, por el coloreo como tal, sino que a lo que apunta es que en el fondo cada color... em, sí, me acordé de grabar. Entonces, esto, ¿cómo se llama? Se aplica a un montón de cosas y porque el color no es el color lo que realmente importa, obviamente, en el grafo, sino que el color va a ser una característica, digamos, o sea, va a ser una atribución que va a ser diferenciable a un nodo del resto, ¿ya? Como vimos en algunos problemas, por ejemplo, que tuviesen colores distintos significaba que los nodos iban en horas distintas porque correspondían a charlas o clases, como quieran verlo. También, por ejemplo, podría ser de que los nodos que tengan distinto color están en un equipo distinto, por decirles algo. Y son esos los atributos que vamos a intentar representar con ese tipo de problemas. De hecho, sin ir más lejos, lo que vamos a ver hoy día, grafos bipartitos, tiene una gran cantidad de aplicaciones. Y vamos a ir entonces allá. Súper simple. Un grafo bipartito es un grafo en el cual el número cromático del grafo es 2. Eso es todo. Ahí podríamos acabar la clase y ya nos vamos para la casa. Entonces, un grafo va a ser bipartito cuando se pueda colorear con exactamente dos colores. ¿Ya? Y ustedes van a decir, pero profe, ¿y para qué se aplica eso? O sea, ¿cuál es la gracia de que solamente sean dos colores? Bueno, vamos a ver que se pueden asociar a un montón de problemáticas muy interesantes y de hecho nos puede dar muchos indicios de cómo resolver una gran cantidad de problemas. Entonces, de aquí, dada esa definición, tenemos aquí el teorema que dice que un grafo es bipartito si y solo si no tiene ciclo de largo impar. ¿Ya? Porque ¿qué pasaba cuando había un ciclo de largo impar? ¿Se acuerdan qué fue lo que vimos con respecto al Necesitas, coloreo? ¿Perdón? se van a necesitar sí o sí tres colores. Claro, se necesitan tres colores y lo que acabamos de definir como grafo bipartito es un grafo cuyo número cromático es 2. Entonces, por eso se tiene que cumplir este teorema que está aquí. Si hay ciclos de largo impar, ya inmediatamente no podemos tener un grafo bipartito. Y lo que podemos decir a partir de esto es que si yo tengo un conjunto, fíjense acá, voy a tener que, aquí siempre va el conjunto de nodos, ¿cierto? De vértices. Entonces el conjunto de vértices yo lo voy a separar en dos subconjuntos, cuya intersección obviamente tiene que ser nula. La unión del conjunto X con el conjunto Y me da el conjunto de todos los vértices de este grafo. Y sigo teniendo los arcos E. Entonces, un grafo va a ser un grafo bipartito con arcos entre el conjunto X y el conjunto Y. Y naturalmente lo que se debe cumplir siempre es que la sumatoria de los grados de los nodos que estén en el conjunto X tiene que ser igual a la sumatoria de los grados de los vértices que estén en el conjunto Y. Y eso a su vez tiene que ser igual a la cardinalidad de arcos que tiene nuestro grafo. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos diciendo cómo vamos a unir esto con lo anterior. Es básicamente una relación, perdón. Una relación entre conjuntos X e Y se escribe como X relacionado con Y. Eso ya lo conocíamos, ¿cierto? Y considerando que no existe distinción entre X relacionado con Y e Y relacionado con X, y además la intersección entre estos conjuntos es vacío, como les había dicho, se puede modelar un grafo bipartito como el que aparece acá. ¿Ya? Entonces, lo que está aquí a la derecha es algo que conceptualmente para mí, mentalmente, esta es la forma de representar
un grafo bipartito. Es obvio, ¿cierto?, que esto se colorea con 2. A todos los nodos que están aquí le asigno el color 1 y a todos los que están aquí les asigno el color 2. ¿Ya? Yo sé que aquí no hay un ciclo de largo impar. ¿Cómo se podría generar un ciclo de largo impar? Supongamos que, por ejemplo, este nodo que está acá, ¿cierto?, se conecta con este de aquí abajo. Y ahí, obviamente, yo no puedo dejar este y este nodo en el mismo conjunto, porque como están conectados, no pueden tener el mismo color. Entonces, ¿qué podría pensar uno? Ah, voy a mover el de abajo hacia al conjunto inicial. Pero si lo muevo hacia el conjunto inicial, entonces ahora este, ¿cierto? Ese que está ahí y el que acabo de mover hacia acá, me van a quedar en el mismo conjunto y ellos dos no pueden tener el mismo color. ¿Se dan cuenta? Entonces, si quisiera tener algo así, en realidad necesitaría como una especie de un tercer conjunto para poder dejar este otro vértice. Entonces, dado eso, fíjense aquí, a este le asigno el color 1 y a este le asigno el color, a estos dos le asigno el color 2. No hay ningún problema, ¿cierto? Podemos hacer el greedy coloring que habíamos visto. A este le asigno el 1, a este le asigno el 2 y a los vecinos de este voy a ver si les puedo asignar el 1, ¿ya? Bueno, obviamente ese sí porque ya venía con el 1. A este también le puedo asignar el 1, no tiene conflicto con nadie porque solamente está conectado a mí hasta ahora que tengo el color 2, ¿cierto? Así que ese tiene 1 y ese tiene 1. Y este además no tiene a nadie más. Entonces este está listo y ahora veamos este. Veamos los vecinos que no hayamos coloreado de este. Sería solamente este que está aquí y como yo tenía el 1, a él le asigno el 2. Si se dan cuenta, entonces todos los de acá quedaron con color 2 y todos los que están acá quedaron con color 1. Entonces de aquí tenemos el siguiente teorema. Si tengo un grafo bipartito G, entonces el índice cromático de G es el grado máximo de G. ¿Ya? Recordemos que índice cromático corresponde al coloreo de ¿Arcos? de arcos. Muy bien, ¿ya? El número cromático es distinto del índice cromático. Número cromático es el coloreo de nodos, índice cromático es el coloreo de arcos. Bien. Ahora es necesario comprender lo que vamos a denominar como un match, ¿ya? En particular un matching. Si tengo un grafo G, ¿ya? Un matching es un subconjunto de los arcos, ¿ya? Un match va a ser un subconjunto de los arcos, no de los nodos, tal que no hay vértices en común entre dos arcos. El tamaño del match, ¿cierto?, es el número de arcos que están dentro de este match. Entonces, sea G un grafo bipartito, donde voy a tener los conjuntos X e Y, ¿ya? Un matching de G se dice maximal si no hay un matching con una mayor cantidad de arcos, ¿ya? Y un matching se va a decir completo si la cardinalidad del match, es decir, cuántos arcos hay en el match, corresponde a la cardinalidad de los vértices que tiene X, ¿ya? Entonces, aquí hay dos conceptos, en realidad tres conceptos, y a partir del primero se deducen los otros dos. Un match, ¿cierto?, va a ser una función, por así llamarlo, que a elementos del conjunto X, es decir, si nos devolvemos al conjunto de partida, ¿cierto? Por ejemplo, un match sería que a este vértice le asigno el primero de acá, ¿ya? Ese ya sería un match, porque es un subconjunto de los arcos. ¿Y cuál es este subconjunto? Solamente este arco que tengo aquí, ¿ya? Después, yo no podría asignarle a este mismo, este vértice que está acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque aquí dice, es un subconjunto de arcos tal que no hay vértices en común entre dos arcos. Y si yo en mi match a este le asigno este y a este también le asigno a este, esos dos arcos tendrían un nodo en común, que sería este que está aquí. Eso no se puede realizar en un match. Entonces a este le asigno este o bien le asigno este, pero no los dos. Y eso ya es un match. ¿Cuál sería otro match? Por ejemplo, que además a este le asigné a este y a este que está aquí le asigné a este que está acá.
ese sería un match que es mejor que el anterior. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de arcos, ¿ya? Y si se dan cuenta, si tengo de aquí hacia acá y de aquí hacia acá, esos dos arcos no tienen vértices en común. Entonces, vimos a partir de esto, de los conceptos de match, que hay match maximales y match completos, ¿ya? El match maximal corresponde a que va a ser máximo cuando la mayor cantidad posible de vértices de acá, siendo este el conjunto X, tiene a alguien asignado en el conjunto Y. ¿Alguien me podría decir cuál es el match más grande que se podría lograr desde aquí hacia allá en cantidad? 4. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a este le podría asignar cualquiera de estos dos, y ahí llevo uno. A este le podría asignar este que está aquí, ¿cierto? Ahí llevo 2. A este que está aquí le podría asignar ese que está aquí, ahí llevo 3. ¿Y dónde está el cuarto? ¿Cómo podría lograr 4? Entonces 3 nomás, ya. Maravilloso. Ok. Claro. Me aburrí de buscar, entonces ya supongamos que son 3. No, pues no es la idea, ¿cierto?, de ver cómo, de resolver los problemas así. Entonces, lo que vamos a aprender aquí es ver, determinar cómo, o sea, de demostrar que un match es maximal, ¿ya? Porque nos saltamos uno, pregunta Felipe, en realidad el problema viene desde acá, fíjate en este subsistema, de estos 3 nodos que está aquí. Claro, tú podrías decir, tengo 4 en el conjunto de llegada, es decir, el conjunto Y, así, y todos tienen una conexión, así que, ¿cómo se llama? De más que siempre va a haber alguien en X que se va a conectar a cada uno de ellos. Pero el problema ocurre acá. Si te das cuenta, estos dos tienen uno solo, ¿cierto? Puede llegar hacia ellos. Y por lo tanto, como dijimos que los match son conjuntos de arcos que no tienen vértices en común, no le puedo asignar a este, llamemos a este 1, no le puedo asignar el 2 y el 3. Le puedo asignar solamente uno, ya sea este o este, pero cuando le asigné uno, el otro quedó volando, ¿cierto? Porque este no tiene más conexiones con los de acá. Entonces nadie va a poder llegar a él, ¿ya? Y los otros dos sí tienen una opción. Este tiene una acá y este tiene otra acá. Ojo que si, por ejemplo, yo a este le asigno este que está aquí, ¿cierto? ¿Qué problema tendría? El cuarto nodo quedaría sin ningún match. Este, claro, este no le podría asignar nadie más porque este ya está tomado. Entonces, nos damos cuenta aquí de la problemática. Dado este grafo, ¿cierto? Que es bipartito, nos gustaría ver cuál es el match más grande que pueda existir. Esa es la problemática que queremos resolver. Y además, una vez que encontramos el match que nosotros creemos que es maximal, debemos ser capaces de demostrar que un match mayor no se puede, ¿ya? Y por supuesto que la justificación de es imposible porque yo así lo digo o porque yo soy Dios y nadie me va a poder superar o te desafío a que lo hagas mejor que yo, no, todas esas justificaciones no sirven. Tiene que haber una justificación matemática detrás que diga, eh, no tiene sentido buscar mejorar este match porque no se puede con más. Se me ocurre buscar componentes conexos. Ok, podría ser, pero incluso si es que esto fuera una sola componente, por ejemplo, supongamos que a este le agrego este de acá, ¿ya? Ahí tendríamos, entre comillas, una sola componente, salvo este nodo que está aquí, que de hecho siempre estuvo sin ninguna pareja posible allá. Y de hecho, esto viene a presentar el otro concepto porque habían dos conceptos. Uno, bueno, primero era el de match.
Y dado de que hay un match, estaba el de maximal, que es el que acabamos de ver, que en el fondo fue que el match maximal se produce con 3. Significa que 3 de los vértices que estén aquí, máximo 3, van a poder tener alguien en el conjunto Y. ¿Ya? Y no más que 3. ¿Sí? Y el punto es cómo lo vamos a demostrar. Y el siguiente concepto es el del match completo. ¿Qué significa un match completo? Significa que todos los vértices que estén en el conjunto X, todos, tienen a alguien en el conjunto Y. ¿Ya? Entonces, dos conceptos. Maximal es distinto de completo. Maximal, como bien lo dice su nombre, es el máximo que yo podría lograr dado un conjunto X y dado un conjunto Y y los arcos. Completo significa que sí o sí todos los que estén en el conjunto de partida X van a tener a alguien en el conjunto Y. Podrían sobrar en el conjunto Y. Podrían quedar nodos sin asignación en el conjunto Y. Pero todos los que estén en X van a tener a alguien en Y. ¿De acuerdo? Eso es un match completo. Recuerden, maximal distinto de completo. Profe, no Sí, entendí bien lo de maximal. Es cuando tengo la máxima cantidad de de nodos que nodos. pueden estar unidos. Maximal es la mayor cantidad de nodos en X que puede tener a alguien en Y. Ah, ya, gracias. ¿Sí? Y eso dijimos que era 3. De hecho, un compañero dijo que cuando partimos que quizás era 4, pero nos dimos cuenta que no podía ser 4. Entonces, dado un grafo que es bipartito, el match maximal va a ser cuál es la cantidad mayor de vértices de X, de acá de la partida, que pueden tener a alguien en el conjunto de llegada que sería el Y. Vamos a determinar, de hecho, cómo podemos encontrar eso. Entonces aquí vamos a definir una función que va a ser la función n de a. N viene por neighbors. Neighbors significa vecinos. Entonces, los vecinos de un conjunto A son todos los nodos Y, tal que existe un arco que vaya de un nodo X a un nodo Y, ¿cierto? Para algún X perteneciente al conjunto que estoy calculando los vecinos. ¿Ya? Y aquí viene el famoso teorema de Hall. ¿Ya? El teorema de Hall dice lo siguiente. Sea G un grafo bipartito, entonces hay un matching completo de G sí y solo sí. Para todo A subconjunto de X, tenemos que la cardinalidad de vecinos del conjunto A es mayor o igual que la cardinalidad de A. Entonces vamos a ver qué significa esto. Recordemos, N de A son todos los nodos I, ¿cierto? Es decir, que estén en el conjunto de llegada, ¿cierto? Y A son todos los vértices que yo voy a tomar desde el conjunto X. Entonces A está definido en X y N de A me va a dar un conjunto en Y. Entonces N de A son todos los I, dado que existe un arco X, Y para algún X que pertenezca al conjunto A. Entonces, fijémonos, si tomamos el X1, X1 es mi conjunto A, ¿ya? Es decir, A tiene un solo elemento y que es X1. ¿Cuál es el N de A? Si A es solamente el vértice X1, ¿cuál sería el N de A? Efectivamente serían I1 e I2, ¿ya? Eso quiere decir que el N de A viene a representar quiénes son los vecinos, por eso el N de A, el neighbors de A, quiénes son los vecinos de X1. Y los vecinos van a ser los que están conectados directamente a X1. Entonces serían I1 e I2. Aquí lo que debemos verificar para el teorema de Hall, ¿cierto? Es que para todo subconjunto A de X se debe cumplir que la cardinalidad de vecinos de A es mayor o igual que la cardinalidad de A, siendo A un subconjunto de X. Entonces vimos aquí,
Si este es X, solamente X1, mi A, ¿cierto? Es solamente el conjunto que contiene el X1 y la cardinalidad de eso es 1. Mientras que n de A es el conjunto que tiene a I sub 1 e I sub 2. Por lo tanto, la cardinalidad de esto es 2. Y 2 es mayor o igual que 1. Así que para X1 por sí solo sí se cumple. Y estamos súper bien. ¿De acuerdo? Vayamos a X2. Solamente X2. Si entonces ahora A es el conjunto que solamente contiene el X2, ¿cuál sería el n de A? ¿Y 3? I3, correcto. Entonces, A tiene un solo elemento y el n de A también tiene un solo elemento. Como 1 es mayor o igual que 1, entonces estamos bien para solamente X2. Veamos ahora X3. X3 solamente, perdón, A solamente ahora es X3. Los vecinos de X3 es solamente I3. Por lo tanto, aquí se cumple que si tomo solamente X3, ¿cierto? Tengo I3, entonces 1 es mayor o igual que 1, correcto. Vamos súper bien. Pero tengo que tomar todos los subconjuntos posibles. ¿Ya? Entonces ahora voy a ir a conjuntos más grandes. Supongamos que yo tomo X1 y X2. Si A, entonces ahora tiene dos elementos, X1 y X2, ¿cuál sería el n de A cuando A es X1 y X2? 3. Tendría I1, I2 e I3. Es decir, todos los vecinos que yo pueda llegar desde X1 o desde X2. Y esos son I1, I2 e I3. Entonces aquí la cardinalidad de este conjunto me da 3, y 3 es mayor o igual que 2, perfecto. Tomemos X1 y X3 ahora, también lo mismo. Aquí me quedé con X1 y X3, así que esos dos, y puedo llegar a 3. Voy súper bien, entonces 3 es mayor o igual que 2. Y ahora voy a tomar el siguiente conjunto, X2, X3. ¿Y aquí qué es lo que pasa? ¿Son igual? Son igual, pero ¿cómo son igual? ¿X2 es igual a X3? Ah, no he dicho nada. Me confundí. ¿Qué pasa cuando A ahora es X2 y X3? Nos damos cuenta que si A es X2 y X3, la cardinalidad de ese conjunto es 2. Y tengo que ver a cuántos nodos puedo llegar desde X2 o X3. Y puedo llegar solamente a uno. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, como dice Martín en el chat, me quedaría que este n de A vale 1 y Y no este se, de acá vale 2. y no se Entonces, cuentan dos veces, porque contamos los vecinos de X2 y X3 y ambos son 1. ya, pero es un conjunto. Ya, ok. Y en un conjunto no se aceptan elementos repetidos. Entonces, como es un conjunto, voy a añadir el I3 y voy a añadir el I3, entonces en realidad me quedé con un solo I3, porque existe un solo I3. Y por lo tanto, me queda que aquí me quedaría 1 y aquí me quedaría 2. Y 1 no es mayor o igual que 2. Dado eso, entonces yo puedo decir inmediatamente que no va a existir un match completo para este grafo. ¿De acuerdo? Por el teorema de Hall. Hall dice que para todo subconjunto A de X, ¿cierto? Del conjunto X, donde X es el conjunto de partida, se debe cumplir que la cardinalidad de los vecinos de ese conjunto A tiene que ser mayor o igual que la cardinalidad del conjunto A de partida. Y cuando yo tomo este, X2, X3, me doy cuenta que estos dos pueden llegar solamente a 1. Este ejemplo es súper chiquitito y es evidente, ¿cierto? Que si yo a X2 le asigno I3, X3 quedó sin nadie. ¿Estamos de acuerdo? Y al revés, si yo a X3 le asigno I3, entonces X2 quedó sin nadie. Por lo tanto, el match completo se producía cuando todos los vértices de X, del conjunto X, tenían a alguien en Y y podían quedar Y sin asignación. Pero aquí no se cumple eso.
¿Ya? ¿Por qué? Porque si a x2 le asigno y3, entonces x3 queda solo, y si a x3 le asigno y3, entonces x2 queda solo. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos permite establecer cuándo puede haber un match completo y cuándo no. Pero no nos dice nada con respecto a cuál sería el match maximal. Entonces, de lo anterior vamos a motivar lo siguiente. Dice, sea un G un grafo bipartito y M un matching de G. ¿Ya? Entonces tenemos un match que podría ser cualquiera. Recordemos que cuando yo les digo que partimos de un match, no significa que sea el mayor posible ni nada por el estilo. Es un match. Por ejemplo, podría yo decir que el primer match es el en el que ninguno está conectado. Es decir, mi match tiene cardinalidad 0. Otro match posible podría ser que solamente esté x1 e y1. Ese ya es un match. No es maximal, no es completo, ni nada por el estilo, pero es un match. O también podría ser un match que a x2 le asigne y3. ¿De acuerdo? Entonces un match es un estado intermedio, si así lo quieren ver, ¿ya? En donde existen arcos. No necesariamente es el más grande, pero hay alguna asignación y podría ser nulo. Un match podría partir siendo nulo. Entonces, si M es un match en G, lo que vamos a definir, es un camino alternante, ¿ya? Y lo vamos a llamar alternante para M si alterna arcos que estén en el match con arcos que no están en el match, ¿ya? ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si yo a x1 le había asignado y1, entonces un camino alternante es que yo elimine el x1 y1 y agregue el x1 y 2. ¿Qué fue lo que hice? Alterné arcos que estaban en el match con arcos que no estaban en el match. ¿De acuerdo? Eso es lo que se denomina camino alternante. Y ustedes van a decir, pero profe, ¿para qué le sirve eso si en realidad si saca uno y pone otro, en realidad se mantiene la misma cantidad? De acuerdo, pero si volvemos a este otro ejemplo, podemos hacer caminos alternantes mucho más grandes. Por ejemplo, que si este estaba, ¿ya? Entonces, supongamos, quito este, añado este y quito este otro, ¿ya? Puedo hacer todos esos caminos alternantes. Por ejemplo, si además este estuviese conectado a ese de allá, yo podría decir, por ejemplo, ya, agrego este, quito este otro y agrego este que está acá, ¿ya? Entonces, ese es el concepto de camino alternante. Es un camino entre los vértices, ¿cierto? Como hoy, como es un grafo bipartito, siempre voy a ir del conjunto X al Y, después del Y al X, del X al Y y así sucesivamente. Y voy a ir alternando arcos que no es, o sea, que estaban en el match con arcos que no estaban en el match. Ya vamos a ver para qué sirve eso. Aquí viene una definición entonces muy importante que es la deficiencia de un match y en realidad de un grafo. Entonces, si sigo teniendo mi grafo bipartito, la deficiencia de G se define como D, que va a ser el máximo para todos los subconjuntos A de X, tal que voy a tomar la resta o la diferencia entre la cardinalidad de A y el n de A, el valor más grande que yo pueda encontrar para esto. ¿Ya? Entonces, veamos la deficiencia en este grafo. Es el valor más grande de a la cardinalidad de A, es decir, a un conjunto que esté en X, yo le reste la cardinalidad de los n de A. Entonces, por ejemplo, si mi A fuera x1, entonces me quedaría 1 menos 2, y eso es menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tomara x2, me quedaría 1 menos 1, 0. Como 0 es mayor que menos 1, hasta ahora voy diciendo que la deficiencia es 0. Luego tomo x3, 1 y 1, 0 de nuevo.
así que me sigo quedando con 0. Ahora tomemos x1 y x2. x1 y x2, tengo aquí 2, y estos pueden llegar a 3. 2 menos 3 menos 1, pero me estoy buscando el más grande. Y ya tenía el 0, así que hasta ahora sigue siendo 0. Ahora tomemos x1 y x3. Tengo 2 acá y puedo llegar a 3 allá. Así que nuevamente es 2 menos 3 menos 1. Así que me sigo manteniendo con deficiencia 0. Y fíjense lo que pasa ahora. x2, x3. ¿A cuánto puedo llegar? A 1 solo. Entonces aquí tengo 2 menos 1, 1. Entonces ahora mi deficiencia pasó a ser 1. ¿Ya? Y ya había tomado todos los pares de nodos, ¿cierto? Tomé x1, x2, x1, x3 y luego x2, x3. Y hasta ahora mi deficiencia va siendo 1. Y el último conjunto que puedo tomar es los 3, ¿cierto? Así que con estos 3, lo que ocurre es que tengo 3 acá y puedo llegar a 3 allá, así que 3 menos 3 es 0, ¿de acuerdo? Y por lo tanto me tengo que quedar con el mayor de ellos, y el mayor fue 1. ¿Se entendió cómo calculé la deficiencia? Sí, Profe, ¿cuándo le dio 1? ¿Cuándo me dio 1? Cuando tomé x2 y x3. Si tomas x2 y Ah, x3, aquí tengo dos elementos en x, y le tengo que restar a cuántos vecinos puedo llegar a partir de estos dos, el i3. Así que me quedaría 2 menos 1, 1. 1 positivo. Al revés de este caso, si te das cuenta, cuando tomo solamente el x1, aquí tengo 1 menos 2, me quedo con menos 1. Y entonces tendría ahí una deficiencia negativa. Si mi grafo fuera solamente este que está aquí, x1, y1 y 2, tendría una deficiencia negativa. Pero en estricto rigor, claro, ustedes me van a decir, profe, ¿qué significa que la deficiencia sea negativa? En estricto rigor, no hay grafos con deficiencia negativa. Y fíjense, antes de explicarles por qué, fíjense, como yo encontré aquí la deficiencia 1, ¿qué implica eso? ¿Qué creen que implica eso? El nombre ya nos da bastantes pistas, ¿cierto? Deficiencia 1. ¿que nos falta un elemento? Que nos falta un elemento ya, ok. ¿Podrías especificar un poquito más a qué te refieres con que nos falta un elemento? Que falta un Ahí arco, ok. Ya, ok. Que falta un arco para que pase algo interesante. A ver, de ahí, entonces, en el fondo, ¿se acuerdan que nosotros queríamos ver cuándo obteníamos un match maximal? Si yo les pido que encuentren un match en este ejemplo, ¿cuál es el más grande que pueden encontrar? Este 2, ¿cierto? Podrían decir, por ejemplo, si alguien me dice, mi match es x1 y 1 y x2 y 3. Ya, perfecto. ¿Y por qué no se puede más grande que ese? Claro, ustedes me podrían empezar a explicar, pero profe, es que si usted le asigna x2, x3, entonces x3 se queda sin nadie. Ya, ok, este grafo tiene apenas 6 vértices. Supongamos un grafo de 10 millones de vértices y con 8.000 arcos o 8.000 millones de arcos, no sé. Ahí ya no empieza a ser tan evidente. Entonces, por eso es necesario calcular la deficiencia. La deficiencia, en este caso, como es 1, nos indica de que va a haber un vértice del nodo X que se va a quedar sin un match en Y. ¿De acuerdo? Como la deficiencia es 1, y en otras palabras, si yo sé que la cardinalidad de este conjunto X es 3, yo le resto la deficiencia 2,
Entonces me va a decir que el match maximal se va a producir con 2. Es decir, solamente puedo asignar 2 arcos que vayan desde el conjunto X hacia el conjunto Y. ¿De acuerdo? Y esa es la demostración. Cuando ustedes encuentran la deficiencia, ¿cierto? Entonces van a poder decir con qué cantidad se va a producir el match maximal. Una vez que ustedes saben que con cuál cantidad se va a producir su match maximal, pueden buscar cuál es su match maximal. Entonces, aquí está efectivamente esa definición. Teorema CAG, un grafo bipartito de deficiencia D. Entonces, el match maximal de M va a cumplir que la cardinalidad de ese match, es decir, cuántos arcos están en mi match, va a ser la cardinalidad del conjunto X de partida menos la deficiencia, donde D es lo que acabamos de calcular anteriormente. Y volviendo al ejemplo, aquí yo les dije ya, un match podría haber sido x1 y 1 y x2 y 3, o x1 y 1 y x3 y 3, o bien x1 y 2 y x2 y 3, y finalmente x1 y 2 y x3 y 3. Esas 4 opciones serían válidas. ¿Ya? Cualquiera de esas 4 que ustedes me dieran como match maximal estaría correcto. Pero me van a tener que demostrar por qué es maximal. Y para ello es necesario calcular la deficiencia. ¿Y cómo calcular la deficiencia? Tengo que ir tomando todos los subconjuntos posibles desde el conjunto X, ¿cierto? Y calculando a cuántos vecinos puedo ir llegando a partir del subconjunto que haya tomado. Y voy a buscar el máximo entero, ¿cierto?, de estas restas. Es decir, de la cardinalidad de A, es decir, la cardinalidad de mi conjunto de partida, menos la cardinalidad de mi conjunto de llegada. Y bien, según esta fórmula, ahora supongamos por un momento que mi grafo fuera solamente x1 y 1 y 2. En esta parte de aquí abajo pensemos que no existe. ¿Cuál es la deficiencia de mi grafo bipartito? Solamente para estos 3 vértices que están aquí, x1 y 1 y 2. Ok, hay una propuesta que la deficiencia es menos 1. ¿Alguien más? 0. 0, ok, muy bien. ¿Por qué? Porque ya es match completo o maximal, no me acuerdo cuál era la definición. Match completo es cuando todos los vértices de X, ¿cierto?, tienen a alguien en Y. Eso es completo. Y maximal es el mayor que yo pueda tener. Y justamente ahí su compañero Francisco dio la respuesta en el chat. Tengo que tomar todos los subconjuntos posibles de X. El conjunto vacío es un subconjunto posible de X, ¿ya? Entonces, si tomo 0 vértices de X, ¿a cuántos vértices de Y puedo llegar? A 0, ¿ya? Y por lo tanto, 0 siempre va a ser una opción. ¿Se entendió? Claro, si tomamos los conjuntos vacíos, la deficiencia jamás va a poder ser negativa. No tiene sentido decir de que tengo menos 5 de deficiencia. ¿Cómo vas a tener menos 5 de deficiencia? O sea, ¿te sobran 5? Sí, pues. Ya, bueno, eso no tiene sentido. Si la deficiencia son cosas que a uno le faltan, ¿cierto? Hay una pregunta aquí. Profe, para un grafo grande, ¿igual sería difícil calcular la eficiencia? Correcto. Mientras más vértices tú tengas, más subconjuntos puedes generar. ¿De acuerdo? Ahora bien, aquí hay algo interesante que nosotros podemos utilizar, que viene también desde el concepto de coloreo. ¿Se acuerdan cómo demostrábamos que un grafo tenía tal número cromático? ¿Qué era lo que teníamos que hacer para decir que ya este grafo
su número cromático es 4. ¿Cuál era la lógica para resolver eso? Contar los colores, sí, claro, pero luego, ¿por qué no se podía con menos? Tenía que buscar, ¿cierto?, alguna restricción que me dijera que ¿cómo se llama?, que con menos no se iba a poder, ¿cierto? Entonces, miren, supongamos que yo tengo este grafo, supongamos que este grafo que está aquí, solamente con x1, x2, x3, y1, y2 e y3, es mi grafo, ¿ya? Y ahora supongo, y yo sé que para este la deficiencia, ¿cuánto es? 1. 1, correcto. Y ahora supongamos inmediatamente que agrego desde el x4 al x8000, ¿ya? Y agrego del i4 al i20532, ¿ya? Dado este nuevo grafo, que de hecho ni siquiera sabemos cómo se conectan los demás vértices, yo podría decir que la deficiencia es al menos 1, Sí. ¿cierto? Entonces, cuando los grafos son grandes, ustedes pueden buscar un match. Supongamos que ya dicen, uff, ya tengo este grafo que es muy grande y tengo un match con 432 arcos, ¿ya? Y supongamos que X tiene 433 nodos. Si ustedes son capaces de encontrar un subsistema donde les indique que al menos es 1 la deficiencia, entonces eso ya basta para decir que el match encontrado es maximal. ¿Se entendió? En el fondo ustedes buscan un match, logran encontrar su match y luego, por ejemplo, supongamos que les falta un solo arco. Si ustedes, dado el match que ya encontraron, porque suponen que es válido, ¿cierto? No hay intersección entre, o sea, dos arcos no tienen un vértice en común. Dada esa restricción de ese match, y supongamos que les falta un arco o dos si quieren, basta con que yo encuentre un subsistema que me indique que al menos la deficiencia va a ser 1 o 2, dependiendo de lo que estén resolviendo, y eso ya permite demostrar que el match encontrado es maximal, porque un subsistema les indica que tiene deficiencia ya al menos 1 o al menos 2. ¿Se entendió? Es el mismo concepto de coloreo. Ahora, el problema sí es que supongamos que ustedes encontraron un match donde les faltan 2 nodos y no pueden encontrar o no son capaces de encontrar, digamos, un subsistema cuya deficiencia sea 2, entonces eso quiere decir que incluso sea probable que su match todavía pueda mejorar, ¿ya? Entonces, ¿cómo pueden demostrar ustedes que un match es maximal? Primero, porque encontraron un match con n arcos y porque encontraron prueba de que considerando la cardinalidad de X y la deficiencia de algún subsistema, entonces ese match no podría ser mayor. Bien. Ahora, si yo les pido directamente calculen primero la deficiencia, ahí están fritos. Ahí van a tener que probar con todos los subconjuntos posibles. Bien. Entonces, una forma práctica de encontrar matching máximos es con el siguiente teorema. Si tengo un grafo bipartito y M es un matching de G, si M no es máximo, G contiene un camino alternante para M. Aquí viene lo de los caminos alternantes. Entonces aquí está el pseudo algoritmo para encontrar un matching completo. Comenzamos con un match M cualquiera. Buscamos un camino alternante para M. Si el camino existe, construye un match M' que mejora al match que ya tenía, intercambiando arcos y volvemos al paso 2, ¿ya? A buscar otro camino alternante. Ya cuando
no encontré más caminos alternantes, entonces M debería ser máximo. Match máximo. Máximo de maximal. Completo, de nuevo, completo es que todos los de X tienen a alguien en Y. Maximal es el más grande que yo pueda encontrar de X hacia Y. Hay veces que no puedo encontrar un completo. Por ejemplo, aquí yo no puedo encontrar un completo. No hay ninguna forma que todos los vértices de X tengan a alguien en Y. De hecho, calculamos que la deficiencia de este era 0. Completo sería así. Todos los X de acá tienen a alguien en Y. ¿Ya? Ok. Bueno, quizás me equivoqué con los conceptos, pero esos son. Maximal es el más grande, dado este grafo, la mayor cantidad de arcos que yo pueda llevar desde aquí hacia allá. Eso es maximal. Y completos implicaría que todos los que estén aquí puedan llegar a un Y en el otro conjunto de llegada. Entonces veamos esta historia de caminos alternantes. Aquí está el pseudo algoritmo para encontrar un camino alternante, sea lo vamos a llamar, y la idea es generar un árbol a partir de un nodo X que no tenga match, ¿ya? En el fondo, supongamos que aquí yo tenía, mi match era X1 e Y1. Lo que voy a hacer para determinar si puedo mejorar este match, voy a agarrar a alguien de X que no tenga un match en Y. Entonces supongamos que agarré a X3. Voy a generar entonces un árbol a partir de X3 y voy a ir intercambiando arcos que no estaban en el match con arcos que estén en el match. Y ver si con esto mejoro la situación actual. Entonces, en el nivel 1 voy a insertar los nodos Y sub I adyacentes a X, que es decir, para quien estoy buscando el match, y nos vamos a detener si alguno no tiene match. Y este va a ser un camino alternante. Si es que no lo logré ahí, en el nivel 2 inserte todos los X sub J, que son los match de los Y que tenía en la iteración anterior. Y en el nivel 3 voy a insertar todos los I sub K que no tienen match, que son, que no tienen match con los XJ, que vendrían a ser los del nivel anterior. Si alguno tiene match, deténgase, el camino alternante es de X hasta el nodo sin match. Y si no, voy a insertar los niveles 4 y 5, que son equivalentes al 2 y 3, y voy a continuar hasta que ya no pueda seguir aumentando mi grafo, mi árbol, o bien encuentre un match. Entonces vamos a realizar esto de forma gráfica. Aquí tenemos ahí dice para el digrafo, nada que ver esto. Esto es para el grafo bipartito. Entonces tenemos un conjunto X, ¿ya? Que tiene todo del X1 al X5, y tenemos un conjunto Y que va del Y1 al Y6. Y aquí tenemos un match en este momento. Todos los que están en negrita, por así llamarlo, corresponden a los arcos que están hoy en día en mi match. Este match es correcto porque ningún arco tiene vértices en común. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Tenemos el X3 y 1, el X4 y 2, que no tienen ninguna intersección con los anteriores, el X1 y 3, que tampoco tienen ninguna intersección con los anteriores, y el X5 y 6, que no tienen ninguna intersección con los anteriores. Entonces, mi pregunta es, en este momento mi match, ¿qué cardinalidad tiene? 4, ¿cierto? La pregunta es si podría encontrar una situación mejor, es decir, que obtengo un match con 5 y en consecuencia obtener un match completo. Entonces aquí dice, es fácil ver que el nodo X2 no tiene un match posible, ya que los 3 nodos con que se podría conectar están ocupados, ¿cierto? Si el X2 yo le quiero asignar el Y1, no puedo porque está ocupado por X3. Si le quiero asignar el Y2, no puedo porque está tomado por el X4. Y si le quiero asignar el Y3, no puedo porque está tomado por el X1. Entonces alguien podría decir, no, el X2 está muerto, pues no le puedo encontrar a nadie.
Entonces se acabó. Este es mi match maximal. Y justamente Valentina pregunta, ¿por qué no puedo encontrar una situación mejor? ¿Por qué no podría quizás liberar alguno de estos? Y para que yo se lo pueda asignar a X2 y el otro se va a quedar con alguien, digamos, que ya tenía. Efectivamente, esa es la idea del algoritmo. Entonces, lo que dice el algoritmo es que parto desde alguien que no tenga match, X2, y de X2 voy a poner en mi árbol, ¿cierto? A todos los que yo puedo llegar de X2, que sería I1, I2 y 3. Obviamente, a X2 no le puedo asignar I1, ni a X2 no le puedo asignar I2, ni tampoco le puedo asignar el I3. Entonces, lo que dice el algoritmo es que voy a anotar aquí la conexión, todos los que toman a cada uno de estos I. Y en el siguiente nivel, voy a anotar a todos los que podrían llegar los anteriores. ¿Ya? Entonces tengo que el X2 podía llegar al I1, al I2 o al I3, y estos tres están tomados por X3, X4, X1 respectivamente. Y ahora en este nivel, lo que voy a anotar son todos a los que yo pueda llegar a partir de estos tres vértices que estén desocupados, ¿cierto? No me interesa anotar los que están ocupados porque en realidad no le podría hacer una asignación. Entonces, si se dan cuenta, X3 dice que puede llegar tanto a I4 como I5 que están desocupados. ¿De acuerdo? X4 dice que puede llegar a I4 y fíjense que aquí igual anoté el I6 a pesar de que está ocupado, ¿ya? Porque voy a generar todo el grafo posible. En realidad ni siquiera va a ser un árbol. Y la pregunta es, si existe un camino alternante, y aquí viene el concepto de alternante, que, por ejemplo, este está ¿cómo se llama? No tomado en el match, así que podría agregar este, libero este y agrego este, por ejemplo. Entonces, por eso alterné. Si se dieron cuenta, en este camino simple que tomé del X2, Y1, X3 y 5, tengo tres arcos, de los cuales solamente uno pertenecía al match. Y ahora los alternos, los que no estaban con los que están. Así que agrego este, quito este y agrego este. Y por lo tanto ahora en el match me quedaron dos. Y va a ser una situación mejor que la anterior. También podría ser con el I4. Entonces podría ser, por ejemplo, agrego este, elimino este y agrego este que está acá, X3 y 4. O también me podría ir por este otro camino. Al X2 le asigno el I2, de I2 le libero el X4 y le asigno el I4. ¿Ya? Y por aquí, por este otro camino, no me podría ir porque no tiene sentido. O sea, si al X2 le asigno el I3 y el I3 X1 lo libero, entonces ahora X1 me quedó sin nadie y por lo tanto no mejoré nada. La idea es ir mejorando. Y este I6, si se dan cuenta en la siguiente diapositiva aparece, en realidad ese tampoco lo podría tomar porque está tomado por X5. Y aquí, de hecho, nos ocurren caminos, nos pueden ocurrir caminos más grandes. Por ejemplo, yo podría hacer, aunque es rebuscado, decir que al X2 le asigno el I1, al I1 le asigno el X3, al X3 le asigno el I4, y hasta ahí nomás llegué, ¿cierto? Pero en cambio, si me voy por acá, podría decir que al X2 le asigno el I2, libero I2 X4, agrego X4 y 6 a pesar de que está tomado, libero I6 X5 y a X5 le asigno I4. ¿Se dan cuenta? Podría, entre comillas, como devolverme. Profe, ¿Sí? ¿cómo se define qué arcos pueden salir de cada nodo? Por ejemplo, ¿por qué el I4 no se puede unir con X2? O sea, yo sé que no hay una línea punteada ahí, pero ¿qué es lo que define esa línea punteada? El X2 no se puede unir con el I4. Ah, porque en realidad lo que ocurre es que cuando yo te doy el grafo, todos estos que están aquí son
arcos del grafo. ¿De acuerdo? Todos. Y los que están en negrita son los que pertenecen a mi match, es decir, un subconjunto de los arcos. Por lo tanto, ¿por qué el X2 y el Y4 no están unidos? Porque yo simplemente no te los di así. En el grafo que Ya, yo ya te entendí. pasé, en el grafo que yo te pasé, X2 e Y4 no tenían una unión. Si nos devolvemos, por ejemplo, a cuando partimos, acá, estos serían, por ejemplo, los que yo te pasaría originalmente. Aquí no hay ninguno segmentado ni en negrita. Pero tú, cuando vayas trabajando, deberías decir, ya, este lo voy a dejar en negrita porque significa que a este le asigné este que está aquí. Y este está segmentado porque en el fondo no lo estoy ocupando. Y así con cada uno de los arcos que estén aquí. Lo que pasó aquí, en el ejemplo que nosotros estamos viendo, es que partimos desde este match. Aquí todos los arcos, ya sean segmentados o en negrita, son arcos de mi grafo. Lo que pasa es que los que están en negrita son los que estoy ocupando en el match y los segmentados siguen siendo arcos del grafo, pero no lo estoy ocupando en el match. Entonces, el concepto relevante y a mantener es el de camino alternante, que, como les he estado explicando, alterna arcos que no estaban en el match con arcos que están en el match. ¿Para qué? Para ver si puedo incrementar la cardinalidad de mi match, es decir, la cantidad de arcos que van a estar presentes. Fíjense que miren, aquí, si volvamos al camino más enredado que yo les estaba diciendo, X2 y 2, ¿cierto? Entonces, este quedó tomado ahora, ¿cierto? X2 e Y2. Libero Y2, X4, ¿cierto? A X4 le voy a asignar Y6, ¿ya? Aquí abajo. Y6 voy a liberar X5, este lo liberé. Y X5 le voy a asignar Y4, que vendría a ser el de allá, ¿sí? Y alguien me va a decir, pero profe, ¿por qué tomó ese camino tan largo, tan enredado? ¿Por qué no hizo otro más fácil? Sí, por supuesto, pueden tomar cualquiera, ¿ya? Pero la idea es que al tomar un camino, ustedes aumenten la cardinalidad de su match. Antes yo tenía un match con 4, ¿cierto? Como se puede ver aquí, y siguiendo este camino, un camino en particular, como se va a ver ahora, tomé ese camino, ¿ya? Con este lo puedo llevar hasta 5. Y ahí está, agregué ese, quité este que estaba y agregué este otro. Y ahora mi match tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcos. Y con eso logré entonces aumentar mi match. Dado este match, ya, este match es completo. Y es completo porque todos los vértices de X tienen a alguien en Y. Y por supuesto que es maximal, o sea, si es completo es maximal, o sea, no puede haber nadie más grande que el completo, ya, porque todos los de X tienen a alguien en Y. ¿Todos claros? Bien, y yo, a pesar de que este match es completo, yo podría pedirles efectivamente que calculen la deficiencia formalmente de este grafo, ¿ya? Si les llego a pedir eso, en realidad, ¿cuántos conjuntos ustedes deberían considerar? ¿Cuántos subconjuntos deberían considerar para este grafo, de ejemplo? ¿Ya se les olvidó todo lo de conjunto? ¿25 o no? No, más. 33, te pasaste, pero estás muy cerca. ¿No se acuerdan del conjunto de partes?
Increíble. ¿Hace cuánto lo vimos? Hace como 3 o 4 semanas y ya la memoria es tan frágil. Es 2 elevado a la cardinalidad, ¿cierto?, del conjunto. La cardinalidad de este conjunto es 5. Así que 2 elevado a 5 me da 32. Y eso considera al conjunto vacío como uno de los conjuntos posibles. ¿Ya? Está considerado, Ángel, dentro del conjunto potencia. Por ejemplo, imaginen, si vemos que si mi conjunto fuera x1 y x2 solamente, ¿cuántos subconjuntos existen acá? Según la fórmula serían 4 subconjuntos. ¿Cuáles serían los 4 subconjuntos si solamente tengo x1 y x2? Solo x1, solo x2, x1 y x2 y vacío. Correcto. ¿Ven? Que está considerado el vacío dentro de esto. Entonces, piensen ustedes que si yo les llego, si soy muy maldito y les llego a pedir que encuentren la deficiencia formalmente, van a tener que hacerlo con 32 conjuntos A posibles. Solo x1, solo x2, solo x3, solo x4, solo x5, luego todos los pares, x1 con x2, x1 con x3 y así. Luego todos los subconjuntos de A3, subconjuntos de 4, el de 5 y el vacío. Y el vacío nos va a asegurar que la deficiencia va a ser al menos 0. Y de hecho, ese va a ser el valor más grande que vamos a encontrar, el 0. Bien. Bueno, este algoritmo, que es bastante matemático, es bastante importante. Yo les prometí al comienzo de que, claro, o sea, que esto tiene un montón de aplicaciones. Supongamos que el conjunto X son trabajadores de una empresa e Y son tareas que los trabajadores X pueden realizar. ¿Ya? Entonces, a mí me gustaría ver, o demostrar más bien, que todos los trabajadores X tengan alguna tarea Y que realizar, porque si no tendría gente haciendo nada, ¿cierto? Y entonces a partir de este algoritmo es que uno puede determinar si todas las personas que estén aquí pueden obtener un trabajo acá, ¿ya? O bien si me voy a quedar con personas que no se van a quedar sin ninguna tarea producto de que alguien más ya las puede hacer. Y problemas equivalentes a ese hay un montón. Entonces los match nos van a servir siempre para ver si nosotros estamos desarrollando bien las actividades dentro ¿cómo se llama?, de un conjunto de procesos, ¿ya? Esa es una de las aplicaciones, pero también hay un montón de otros contextos donde esto se puede aplicar. Y esto viene del teorema de Hall, de los casamientos de Hall se llama. Dice, sea phi un conjunto de mujeres, mientras phi sub i es el conjunto de hombres con las cuales cada una de las mujeres estaría dispuesta a casarse. Entonces hay forma de conseguirle pareja a todas las mujeres, sí, solo sí, para cada conjunto de mujeres, el conjunto de hombres con los que estaría dispuesta a casarse, en total, no es menor al conjunto de mujeres. Esa fue la forma en que se le ocurrió a Hall, digamos, de encontrar su teorema, ¿ya? Se le ocurrió a él así por esa explicación, pero bueno, ya vimos que en realidad va mucho más allá de encontrarle pareja a las mujeres. Ya estamos. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces con eso estaríamos. Con esto ya terminamos la segunda parte del curso, toda la materia que tiene que ver con el certamen 2. Lo que va quedando entonces es que el próximo lunes van a tener la pregunta 3 del certamen 3, que tiene 40 de los 100 puntos del certamen. Y ahí se puede evaluar toda la parte de coloreo y en particular de grafos bipartitos, que son los grafos simplemente que tienen número cromático igual a 2.
perfectamente yo les podría pasar un grafo, ¿cierto? Y pedirles que encuentren un match maximal en el grafo, que demuestren o no, o sea, que demuestren que existe o no existe el match completo, que calculen la deficiencia, y también les puedo pasar un grafo cualquiera y que determinen cuál es el número cromático de ese grafo, ¿ya? Para ello va a ser muy importante ser capaces de determinar cuáles son las restricciones que me indican que con menos colores no puedo lograr un coloreo para dicho grafo. Y si bien a nivel conceptual esto, ¿cómo se llama? Puede parecer bastante fácil, les prometo que se pueden hacer preguntas muy complicadas con esto. Así que no se confíen tanto. De hecho, el miércoles lo que vamos a hacer es realizar ejercicios de certámenes anteriores y ahí nos vamos a dar cuenta de cómo esto se puede complejizar fácilmente. Bien. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿cómo se hacen las líneas punteadas en los grafos? ¿En LaTeX quieres decir tú? Sí. Hay una opción para decirle segmentado, segmented, que es un atributo de ¿cómo se llama? Del arco, del edge. Sí, bueno, yo incluso quizás cuando les pase el certamen, si les pido que hagan un match, ya les voy a entregar en el LaTeX el grafo y ya van a venir con las líneas segmentadas. Luego ustedes van a tener que cambiarlas a que sean líneas no segmentadas, pero eso va a ser fácil de ver. Gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Entonces lo dejamos hasta aquí. Con esto terminamos la materia para el certamen 2. Y desde la próxima clase vamos a comenzar a ver grafos rotulados y la última parte que tiene que ver con digrafos, en donde los digrafos se corresponden a grafos dirigidos y eso quiere decir que ahora nuestros arcos van a tener dirección, es decir, van a ser una flechita. Ir de X a Y ya no va a ser lo mismo que ir de Y a X. Y con eso se pueden desarrollar un montón de problemas muy entretenidos también. Ya, pues, cuídense harto, que estén muy bien. Estamos en contacto y nos vemos el miércoles para hacer ejercicios.